Han pasado casi 3 décadas desde que nos prometieron el AVE Almería, y seguimos esperando. Lo más triste no es el retraso, es que nos han hecho creer una y otra vez que esta vez sí. Se piensan los políticos, y me da igual el partido que gobierne, que Almería está habitada por tontos, por súbditos que pagan impuestos con los que se pagan sus sueldos y se les puede engañar de cualquier manera. Desde 1997 lo único que han mostrado desde Madrid y Sevilla es el cachondeo puro y duro que tienen con esta provincia. El primero en inaugurar este circo de mentiras fue el exministro de Fomento del PP, Francisco Álvarez Cascos. En 1997 prometió que el AVE llegaría en 10 años. Han pasado 28, 8 legislaturas. ¿Y el AVE? ¿Dónde está? Cada gobierno ha traído su propia mentira. Esta es la cronología del engaño. 2005, gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, PSOE. Se incluye Almería en el corredor mediterráneo. Se habla de ejecución en la década, pero no se concreta nada. Silencio absoluto. 2011, gobierno de Mariano Rajoy, PP. Se paralizan tramos clave. En 2016 se ejecuta solo el 5,9% del presupuesto asignado. El AVE queda congelado en los despachos. 2018, Íñigo de la Serna, ministro de Fomento del PP, promete que el AVE llegará en 2023. Lo dice en plena campaña sin estudios técnicos que lo respalden. 2021, José Luis Ábalos, ministro de Transporte del PSOE, asegura que estará listo en 2026, aunque admite que hasta ahora solo se han dado buenas voluntades. Traducción, humo. 2023, Félix Bolaños, ministro en funciones del PSOE, repite la fecha de 2026 en plena campaña municipal. Ni una sola obra clave terminada. 2025, Óscar Puente, ministro de Transporte del PSOE, insiste en que el AVE llegará en 2027. Lo dice 3 veces en un mes. 2025, Adif reconoce que el plazo real es finales de 2029, justo para no perder los fondos europeos. Y eso si no hay más retrasos. Y si las fechas son una burla, los presupuestos son una estafa. Hasta agosto de 2025 se han ejecutado más de 2.400 millones de euros en las obras. Entre Murcia y Almería, el 67% del total previsto. ¿Cómo es posible que con esa cifra astronómica Almería siga anclada en el siglo XX y el soterramiento avance a paso de tortuga, poniendo en peligro incluso los fondos europeos de 2026? Porque esto ya no va de trenes, va de respeto, va de dignidad, va de una provincia tratada como decorado electoral durante 30 años, de millones que se anuncian y no se ejecutan, de fechas que se incumplen, de obras que se eternizan mientras los políticos se hacen sus fotos. Va de una ciudadanía que ya no se cree nada y va de exigir responsabilidad, de señalar con nombres y apellidos a quienes han convertido la AVE Almería en el mayor fraude institucional de la historia reciente. Ya basta, señores, ya basta. No queremos más promesas, queremos hechos, queremos trenes y sobre todo trenes que funcionen y no se averíen a mitad de la nada del trayecto. Pero sobre todo lo que queremos es respeto. Vamos con las noticias. Las periodistas Mabel Mata y Nieves Fernández del programa Los Reporteros de Canal Sur han recibido en Almería el 13º Premio Internacional de Periodismo Carmen de Burgos Colombine por su reportaje Alcaldesas por elección. El trabajo rescata la historia de las primeras 9 mujeres andaluzas que fueron elegidas alcaldesas en 1979, cuando España daba sus primeros pasos en democracia. Ellas son Encarnación Anguita Delgado, Frailes Jaén, María Morón Lorenzo, El Granado Huelva, Pilar Granados Escudero, Villa Arta Córdoba, María Ángeles Esteban Carmona, Alájar Huelva, Adoración Antolín Sorroche, Uleila del Campo Almería, María Luisa Pérez González, Villanueva de San Juan Sevilla, María Jesús Ariza López, Villanueva de Tapia Málaga, Rosa María López Almagro, Caniles Granada y Encarnación Martín López, Santa Cruz del Comercio, Granada. Durante la entrega celebrada en el Centro Cultural Fundación Unicaja se vivió un momento histórico, la reunión de las 5 alcaldesas que aún siguen con vida. Este reportaje nos da voz y muestra el trabajo que realizamos en un mundo que en ese momento solo estaba conformado por hombres, dijo emocionada Adoración Antolín, alcaldesa de Uleila del Campo. La diputada de Cultura Almudena Morales destacó que fueron pioneras en una España que comenzaba a abrirse paso hacia la democracia. Vuestro ejemplo fue y sigue siendo un referente. Sin vuestro tesón, el presente sería muy distinto. Por su parte, Mabel Mata subrayó el sentido profundo del proyecto. La política y el periodismo deben compartir el espíritu de la utilidad. Este trabajo nos ha hecho sentir útiles. Ha sido un honor ser la correa transmisora de la experiencia de estas mujeres pioneras.
El jurado ha reconocido la impecable realización audiovisual y el valor histórico de un reportaje que visibiliza a quienes abrieron el camino de la igualdad desde los pequeños pueblos de Andalucía. Un premio que desde Almería vuelve a recordarnos la herencia de Carmen de Burgos Colombine, periodista, escritora y pionera del feminismo. Una mujer que, como ellas, decidió no esperar a que otros escribieran la historia y la escribió ella misma. Mientras el narcotráfico gana terreno en las costas de Almería y la presión migratoria no da tregua, la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil, JUCIL, habla de que la provincia se encuentra en una situación de emergencia operativa sin precedentes. Su delegado provincial, Rafael Maldonado, lo resume con claridad. En Almería, nuestros principales desafíos son atender un territorio muy extenso, con plantillas insuficientes y cada vez más envejecidas. Según los datos de la asociación, el 93% de la inmigración ilegal que llega a la península entra por Almería, lo que obliga a retirar constantemente a las patrullas de seguridad ciudadana para tareas de traslado y custodia, degradando el servicio al ciudadano. Y no solo eso, JUCIL alerta de que el narcotráfico se ha intensificado de forma alarmante, con narcolanchas trasladando sus operaciones desde el Trecho a nuestra costa. El resultado, comentan, es una escalada de violencia, 46 agresiones contra agentes en lo que va de año, un acto violento contra la Guardia Civil por semana. Por todo ello, JUCIL pide medidas urgentes y de calado y la inmediata reactivación del grupo Ocon Sur para devolver la capacidad de respuesta a la Guardia Civil ante un crimen organizado que aseguran ya es una realidad diaria en la costa almeriense. Y mientras tanto, los agentes siguen esperando refuerzos. Un hombre ha sido condenado a 6 meses de prisión por lanzar insultos racistas contra un entrenador de fútbol infantil durante un partido celebrado en San Juan de los Terreros, en Pulpí. Los hechos ocurrieron el 7 de julio de 2023 frente a unos 20 menores que participaban en un torneo cadete. Durante el encuentro, el acusado insultó de forma reiterada al entrenador, de origen ecuatoriano, con expresiones como «negro de mierda, tu sueldo sale de mis impuestos», llegando incluso a encararse con él al finalizar el partido. El hombre ha reconocido los hechos y, además de la pena de prisión, deberá pagar una multa de 4 euros diarios durante 6 meses y una indemnización de 1.500 euros. La Audiencia de Almería también le ha prohibido ejercer cualquier profesión u oficio en el ámbito educativo, deportivo o de tiempo libre durante 3 años y deberá participar en programas de igualdad. El tribunal lo considera culpable de un delito de odio, un tipo penal que castiga las conductas que incitan o promueven la discriminación por motivos raciales, religiosos o de identidad. La sala ha concedido 3 días a las partes para decidir si la pena de prisión puede quedar suspendida. Almería cuenta con 1.609 profesionales menos que provincias con población similar. Según el PSOE, esta diferencia genera sobrecarga en médicos y enfermeras y limita la capacidad de atender a los almerienses con normalidad. El parlamentario socialista José Luis Sánchez Teruel recuerda que pese a superar los 777.000 habitantes y las 800.000 tarjetas sanitarias, Almería ocupa el 6º lugar en número de profesionales sanitarios en Andalucía. Córdoba, con menos población, tiene 121 médicos y 1.488 profesionales de hospital más que nuestra provincia. Sánchez Teruel advierte que en el poniente el 85% de los médicos tienen cupos que superan los 1.500 pacientes. Además, critica que nuevas infraestructuras como el Hospital Materno Infantil o los centros de Piedras Redondas y Mojácar se han puesto en marcha sin incorporar personal adicional, trasladando profesionales de otros centros en lugar de aumentar la plantilla. Desde la Junta, el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, asegura que el personal sanitario ha crecido un 31% desde 2019 y anuncia la contratación de 4.371 profesionales en 2026 para toda Andalucía, de los que más de 2.200 llegarán antes de fin de año. Destaca también la apertura del centro de Piedras Redondas, paralizado durante 15 años, ahora en funcionamiento para los almerienses. La polémica sobre déficit de personal frente a nuevas infraestructuras sigue abierta en Almería, con la atención sanitaria como principal preocupación de los ciudadanos. En el corazón de Almería acaba de abrir sus puertas Mambré, Calor y Café, el nuevo centro de Cáritas diocesana destinado a acoger y acompañar a personas sin hogar. Un espacio donde el calor humano se convierte en la primera respuesta frente al frío de la exclusión. Durante 2024, Cáritas atendió a más de 320 personas sin hogar y a 134 en riesgo de exclusión. Con este nuevo centro, ubicado en la calle Alcalde Muñoz número 16, la entidad refuerza su compromiso con quienes más lo necesitan, ofreciendo desayuno, ropa limpia, productos de higiene y, sobre todo, un plan personalizado para recuperar su dignidad y reconstruir su vida. Mari Carmen Torres, directora de Cáritas Almería, ha comentado que Mambré, Calor y Café es un espacio para personas en situación de sin hogar, así como un espacio que la ciudad necesitaba para personas vulnerables y con necesidades muy concretas. Ha destacado que el objetivo es que sea un espacio cálido, abierto y humano, donde puedan comenzar de nuevo quienes más lo necesitan.
A la inauguración han asistido el delegado episcopal de Cáritas Almería y representantes de todas las administraciones que han coincidido en un mismo mensaje. La lucha contra la exclusión no puede ser una opción, sino una obligación compartida. Con hambre, calor y café, Almería da un paso más hacia una ciudad más solidaria, más igualitaria y sobre todo más humana. Desde hace más de 35 años, la Asociación para Personas con Discapacidad El Saliente trabaja por la inclusión y la igualdad en Almería. Hoy, ese compromiso recibe un nuevo reconocimiento a nivel autonómico. La institución ha sido distinguida con la Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad, un sello que premia a las entidades que integran la igualdad de género en su gestión y promueven la conciliación y la calidad del empleo femenino. El acto de entrega se celebró en el antiguo convento de Santa María de los Reyes, en Sevilla, donde fueron reconocidas 45 empresas andaluzas por la Consejería de Inclusión Social a través del Instituto Andaluz de la Mujer. Durante el evento, el presidente del Saliente, Matías García, intervino en nombre de las pymes andaluzas, subrayando que esta distinción visibiliza el trabajo constante por construir una sociedad más justa e inclusiva. Este nuevo galardón se suma al distintivo de igualdad en la empresa, otorgado por el Ministerio de Igualdad, y al premio Diversitas, en la primera convocatoria de los premios Igualia, recibido en 2023. Reconocimientos que consolidan a la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente como un referente en responsabilidad social y en la defensa de la igualdad de oportunidades en Almería. Pilar Martínez Cosentino, almeriense de 46 años, entra en la lista de las 100 mujeres más influyentes de España según la revista Forbes. Nacida en Macael, Pilar lidera desde abril como consejera delegada la empresa familiar, un referente mundial en soluciones para arquitectura y diseño con presencia en más de 35 países y 6.000 empleados. Su nombramiento forma parte de un plan de sucesión que separa las funciones de presidente y CEO, combinando experiencia y juventud, ya que su padre, Francisco Martínez Cosentino, continúa al frente como presidente. Forbes destaca su liderazgo, visión y compromiso y le incluye junto a figuras como la reina Leticia, Marta Ortega, Sonsoles Onega o la deportista Aitana Bonmatí. El reconocimiento de Pilar Martínez Cosentino se suma al de otros almerienses que han formado parte de esta lista en años anteriores, como Ana Requena, presidenta de Randstad España, y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de El Español. A nivel autonómico, la revista también ha destacado a la alcaldesa María del Mar Vázquez y a otras referentes de la sociedad, la cultura y la empresa andaluza. Forbes subraya que estas mujeres han conquistado espacios hasta llegar a lo más alto en sus entornos profesionales y demuestran que la influencia femenina es hoy motor real de cambio. Pilar Martínez Cosentino se consolida así como una de las voces más relevantes del tejido empresarial almeriense y nacional. Hasta aquí las noticias de esta semana. Dale like si te gusta lo que hago, suscríbete y comparte para apoyar este canal. Y recuerda, si quieres denunciar algún problema en tu barrio o localidad, envíalo con pruebas y se reenviará a la administración que corresponda. Aquí tu voz cuenta y será escuchada. Nos vemos en la próxima edición de Esto es Almería, Sadio.